¿Alguna vez le has hablado al universo con el corazón abierto? Solo para ver cómo en lugar de recibir el milagro que pediste, aparece una nueva factura. Dijiste que querías $500,000 y la vida respondió con un gasto imprevisto de $500, casi como si el universo no te entendiera. O peor aún, como si te hubiera ignorado por completo. Pero aquí va la verdad. El universo jamás ignora una orden. Solo responde a una cosa, la certeza. Y hoy voy a revelarte las 3 palabras exactas para mandar, no pedir, esos $500,000. Sin rogar, sin esperar, sin dudar, solo comandar. Antes de que pienses otro vídeo sobre manifestación de dinero. Escucha bien. Este canal no se trata de charlas vacías ni fantasía espiritual. Aquí vamos directo al alma. Corto, firme, transformador. Nada de una hora de relleno que te deja igual que empezaste. Porque lo que vas a recibir aquí no es solo información. Es energía. Es ley. Es lógica en acción. Tal vez ya lo has intentado. Dijiste soy rico 10 veces cada mañana. Y aún así, seguiste yendo al trabajo sintiéndote en quiebra. Visualizaste cheques. Pero llegaron deudas. No es que estés loco. Ni que tengas mala suerte. Simplemente no tienes la clave que convierte palabras vacías en comandos irresistibles. Porque las palabras, por sí solas, no hacen nada. Es la energía que llevas detrás lo que crea. Puedes decir soy abundante, con una voz temblorosa de duda. Y el universo lo único que hará será reflejarte más de esa misma duda. Pero si hablas con certeza, si tu energía, tu tono y tu intención se alinean, entonces algo cambia. Porque es una cifra que estira tu mente, pero no la rompe. Es un puente entre el sueño y lo posible. Y lo más importante, no se trata solo de dinero. Se trata de libertad, de respirar tranquilo, de entrar a una tienda sin revisar tu cuenta, de dar sin miedo, de saber que puedes elegir. Y cuando sientes eso, el dinero viene más rápido, porque el dinero no responde a la necesidad, responde al poder. La necesidad vibra en carencia, la orden vibra en autoridad espiritual. Y aquí viene algo clave. No puedes ordenar algo que en el fondo no crees que mereces. Antes de decir esas 3 palabras, tienes que sentirte digno de ellas. Y yo sé, has trabajado duro, has leído todos los libros, has hecho 1000 afirmaciones, y aún así, sientes que el universo se saltó tu nombre. Pero no es que no seas espiritual, es que has seguido la regla equivocada. Has pedido cuando debiste ordenar, has esperado cuando debiste declarar. Porque el universo no es tu padre, es tu sirviente, y obedece órdenes, no ruegos. Aquí están, sencillas, directas, atómicas, si las dices con autoridad. Está hecho. Dilo ahora, en voz baja o en voz alta. Siente lo que pasa en tu cuerpo. Esa paz, esa certeza, esa ausencia de súplica. Eso es creación. Está hecho no es futuro. Es presente. Es certeza. Es la afirmación absoluta de que tu deseo ya existe. Y solo estás alineándote con él. Aquí entra la imaginación. Y la ley de vibración. Tu subconsciente no distingue entre lo que es real y lo que imaginas vívidamente. Si cierras los ojos y te ves sosteniendo ese cheque con tu nombre impreso, sientes la tinta, la emoción. Tu cuerpo empieza a creerlo. Y cuando lo cree, cambia tu vibración. Eso cambia tus acciones. Y tus acciones crean la nueva realidad. Pero la mayoría comete este error. Dicen está hecho. Y 5 minutos después revisan su cuenta y entran en pánico. No puedes plantar una semilla y desenterrarla cada rato, para ver si ya creció. Cuando dices está hecho, ya hiciste el pedido. Tu único trabajo es mantenerte alineado con la certeza de que ya es real. Fe comanda. Declara tu deseo como un hecho. Sin esperanza, sin duda, solo certeza. Está hecho. Alinea. Camina. Habla. Respira y piensa como si ya lo tuvieras. ¿Cómo te moverías con $500,000 hoy? ¿Con qué energía te mirarías al espejo? Ve, permite. Deja de resistir. Deja de dudar.
Deja de repetir pensamientos que sabotean tu vibración. Permite que lo bueno entre. Permite que fluya la abundancia. Sin culpa. Sin miedo. Pues ahí está el truco. Lo más difícil es aceptar que puede ser fácil. Nos programaron para pensar que solo lo que duele. Vale. Pero mira a la naturaleza. El sol no lucha por brillar. Las flores no persiguen a las abejas. Las atraen. Así debes vivir tú. Irradia tanta certeza que la riqueza orbite a tu alrededor. No tienen suerte. Tienen certeza. No ruegan. Declaran. Camina por la vida con esa energía de cumplimiento. Y notarás la diferencia. Una vibra es paz. La otra es desesperación. Y recuerda, no compites con nadie. El universo no tiene escasez. Cuando tú prosperas, expandes el sistema. Creas más posibilidades para todos. Así que no te encojas. No reduzcas tu deseo por culpa. Decláralo con belleza, con poder, con dignidad. Cuando dices está hecho, no estás intentando convencer al universo. Estás convenciendo a tu ser interno. Y una vez que tu interior lo acepta como verdad, tu realidad externa no tiene más opción que reflejarlo. Eso no es filosofía. Es ley. Toma un cuaderno. Escribe está hecho 3 veces en la parte superior. Debajo, describe tu vida como si ya tuvieras esos 500,000 dólares. No lo escribas como si viene en camino. Escribe como si ya estuviera aquí. ¿Cómo es tu día? ¿Cómo amaneces? ¿Qué ha cambiado? Este ejercicio reconecta tu mente subconsciente más que cualquier curso. Y si quieres potenciarlo aún más, ríe. Sí, ríe. La alegría es la vibración más rápida para atraer riqueza. Cuando ríes, le dices al universo: confío. Cada mañana, antes de tocar el suelo, di está hecho. Durante el día, actúa desde esa certeza. Haz una llamada. Inicia un proyecto. Camina con energía de abundancia. Antes de dormir, agradece como si ya lo hubieras recibido. No digas, por favor, que suceda. Di, gracias por la abundancia que ya fluye en mi vida. Y antes de terminar, haz esto. Elige una acción hoy que diga al universo: estoy listo para recibir lo que ya es mío. Quizás sea ordenar tu espacio de trabajo, pagar una factura con gratitud, o simplemente caminar con presencia. Y si este mensaje resonó contigo, comenta abajo: está hecho.